mencionaba antes, mi nombre es Jorge Cortés y yo soy miembro de la Junta Directiva del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología. Y como los terceros jueves de cada mes, gracias, es el escenario donde presentamos algunos temas de interés en enfermedades infecciosas para todos. Hoy me toca presentar a mí y lo que vamos a hablar es un poquito sobre candidiasis. De nuevo, para los que no hayan venido antes, lo que solemos hacer no necesariamente es presentar casos clínicos, como usualmente aquí hay médicos, estudiantes, internos, residentes y a veces fellows de infectología, pues les preguntamos al que quiera participar. Este es un espacio abierto. Muchísimas gracias esta noche a Pfizer, quien nos acompaña y quien nos ha dado el patrocinio para que podamos estar acá y hacer este tipo de actividades. A todos ustedes, los que estén interesados, pueden preguntar o mirar en www.asim.org. Ahí ponemos las grabaciones de este tipo de sesiones y lo venimos haciendo desde hace unos 4 años, así que tenemos de todo, muchos temas interesantes. Y a los egresados que les interese unirse a la sociedad, pues estamos interesados en gente joven, en sangre fresca, en gente que trabaje. Uy, eso sonó vampiresco, ¿verdad? Así que a todos muchas gracias por estar acá, a Pfizer muchas gracias por el patrocinio y bienvenidos y siéntanse en la libertad de interrumpir la charla en cualquier momento. Esto es lo que vamos a hablar. Entonces, como les decía, lo rutinario es arrancar con un caso clínico. Voy a arrancar con un caso clínico. Esta es una señora de 30 años. Llegó en posoperatorio de laparotomía. En otra institución le habían hecho una laparotomía por una necrosis intestinal secundaria de una hernia interna durante su embarazo. En ese momento ella tenía 27 semanas de embarazo. Y la hernia interna había ocurrido porque esta señora tenía una historia de un bypass gástrico secundario a obesidad. Entonces se hernió, hizo una obstrucción, fue llevada a urgencias a laparotomía de urgencias. En un segundo tiempo quirúrgico se hizo una resección intestinal, obviamente hubo progresión de las áreas isquémicas y una resección intestinal. Y a esta señora le quedaba 50 centímetros de intestino delgado. Estaba en ventilación mecánica durante 10 días. Como recuerdan, estaba en semana 27, entonces le hicieron cesárea. El producto del embarazo falleció y le hicieron lavado de cavidad, o sea, toda una historia con drama complejo médico. La paciente venía remitida de otra institución e ingresa con bolsa de laparotomía y obviamente después de 10 días de 2 procedimientos complejos abdominales, la paciente llega con una sospecha de una fístula enterocutánea con nutrición parenteral total y obviamente llega directamente a la unidad de cuidado intensivo. Tenía varios antibióticos de ingreso, como suele suceder en las remisiones colombianas, una historia muy detallada de uso de antibióticos. Recibió antibióticos desde hasta tal, no dice cuál, no dice qué dosis, no dice si tenía datos microbiológicos. La paciente, una paciente con historia de obesidad y un bypass gástrico embarazada, pues estaba en un desplome nutricional. Llegó alerta, febril, taquicárdica, taquipnéica, con catéter yugular izquierdo con eritema en el sitio de la punción, con una laparostomía en buen estado, que estaba con una bolsa cubierta y con asas visibles sin necrosis. Esta era la radiografía de tórax de esta paciente y no sé si hay alguien interno o residente, médico, que nos ayude a ver esta radiografía. No, pues tenemos unos infiltrados pulmonares difusos bilaterales, pues digamos que no hay ocupación del espacio diafragmático en ninguno de los dos lados, pero pues hay infiltrados difusos en los dos lados. Síndrome de dificultad respiratoria probablemente tiene. Pues tenía historia de ventilación mecánica durante ese tiempo, 2 intervenciones quirúrgicas. Ustedes ven, es una placa portátil, eso significa que son de mala calidad, que son difíciles de interpretar muchas veces. Muchas gracias, doctor Dados. Aquí tienen los elementos de monitoría
y aquí tiene un catéter central en el corazón y ustedes ven los infiltrados alveolares difusos, como el doctor Durados correctamente anota. Así que el diagnóstico diferencial aquí es bastante amplio porque las posibilidades después de 10 días de ventilación mecánica incluyen, aunque no están limitadas a una neumonía hospitalaria o incluso asociada a ventilación mecánica dependiendo de cuánto tiempo. Usted puede ver aquí incluso el tubo de ventilación mecánica. Entonces ahí hay una neumonía asociada a una ventilación mecánica, pero obviamente es una paciente que lleva 10 días, estaba en embarazo. Esto podría ser un tromboembolismo pulmonar o esto podría ser cualquiera de las otras complicaciones, 10 días en UCI con inotrópico, esto puede ser una falla cardíaca. Muy bien. Ahora nos dijeron que aparentemente esta paciente tenía una fístula. Entonces esta sí es pregunta para infectólogos y aquí hay varios infectólogos que nos acompañan de pediatría y de adultos. ¿Será que las fístulas se benefician de profilaxis y en este caso profilaxis antimicótica? No sé si hermano Jairo nos quieran ayudar con esta pregunta. Buenas noches para todos. Profilaxis de la fístula, pues yo pienso que no, pero teniendo en cuenta los factores de riesgo de la paciente para tener infecciones invasivas por hongos, en este caso por cándida, yo pensaría más bien en una terapia anticipada, teniendo en cuenta que, o buscando primero alguna condición clara que explicara un cuadro séptico, como por ejemplo una bacteriemia por algún bacilo gram negativo, que ya estuviera tratada, y si ya tenemos tratados pues todas las posibles causas adicionales, si no encontramos alguna que esté sin tratar, aunque no tengamos la infección confirmada por cándida, pensaría en tratar la candidiasis invasiva en la paciente no neutropénica. Muy bien, yo creo que el mensaje más importante de lo que acaba de decir el doctor Pérez, el doctor Torres. Regálame la... Bueno, algo que es frecuente en el paciente crítico es los tiempos de antibióticos. Y esta señora venía recibiendo muchas semanas de antibiótico. Sabemos que 10 días al menos está con antibióticos. Bueno, por lo menos el riesgo aumenta después de los 10 días. En promedio, los 15 días de antibiótico de amplio espectro, como suelen decirlo en cuidado intensivo, entre comillas, ponen en riesgo la infección por cándida, por la cándida que yo la llamo cándida heréndira desalmada. En este caso, pues, consideraría que podríamos beneficiarnos algo de una profilaxis. Sin embargo, hay que tener en cuenta el tipo de cándida que puede aparecer en esto. Entonces, si antes usábamos, por ejemplo, fluconazol, entonces la pregunta ahora es, ¿cuál profilaxis? Bueno, ahí dejo a Jorge para que conteste eso. Bueno, muchas gracias. No, esta paciente no estaba neutropénica, de hecho probablemente tenía leucocitosis, aunque no traje el dato acá. Pero las dos cosas, o el elemento más importante, que es uno de los mensajes de esta noche, es que hay que pensar en cándida para diagnosticarla. Sea para profilaxis, o sea, como ustedes correctamente anotan, a estas alturas probablemente ya no es el tiempo de profilaxis, es el tiempo de tratamiento. Pero lo traigo porque a pesar de que no hay muchos estudios, hay un par de estudios, este es uno de esos, tiene 49 pacientes. Esos pacientes tenían fístula de cirugías de tracto gastrointestinal superior. Y lo que hicieron fue que a algunos les dieron fluconazol en este caso, y a otros no les dieron fluconazol. Y lo que encontraron es que cuando les daban fluconazol, su tasa de peritonitis era 4%, cuando no se los daban era 35%. Y como anotaba muy bien el doctor Torres y el doctor Pérez, el punto es que estos son pacientes en riesgo. Pacientes que tienen un riesgo muy elevado. O sea, esta paciente, quizás unos días antes, cuando se documentó la fístula, debía haberse considerado que su riesgo era superior y por lo tanto considerar la posibilidad, si al menos en ese momento no tenía un antimicótico, de usarlo. Y ustedes ven aquí, la colonización también es mucho más frecuente en los que no usaron fluconazol, y al menos en ese estudio, que ya es viejo, no se evidenció resistencia. Hay otro estudio hecho con caspofungina mostrando unos resultados similares. Pero el punto es este, y ya respondí esta pregunta: este paciente sí tiene riesgo para hacer eso. Esta paciente fue llevada a revisión quirúrgica, encontraron que tenía una peritonitis, tenía secreción entre las asas.
No estaba hipotensa, estaba taquicárdica, ocasionalmente febril, mejoró sus valores de hipoxemia, la secreción orotraqueal documentó el crecimiento de 100.000 unidades formadoras de un bacilo gram negativo, y los hemocultivos fueron positivos primero para unos cocos gram positivos y después para levaduras. Su creatinina era 0,4, mostrando más un deterioro nutricional que otra cosa. Y en ese momento se arrancó 800 miligramos de fluconazol para luego seguirlo 400 al día. La paciente entró en falla renal y se hizo hemodiafiltración, entró en falla orgánica y su abdomen quedó, como llaman los cirujanos, sellado. A partir de ese momento no se puede hacer procedimientos quirúrgicos, es muy difícil y riesgoso. ¿Por qué es riesgoso? Porque las cicatrices peritoneales hacen que rápidamente se formen bridas y eso puede resultar en la perforación del órgano. Y obviamente dejaron para después la posibilidad de reconstruir su abdomen. La paciente mejoró bien, al día 11 se pudo retirar la ventilación mecánica, mejoró su función renal, al día 12 se deterioró, persiste febril, y finalmente el cultivo muestra una pseudomonas aeruginosa solamente resistente a ciprofloxacina, y los hemocultivos tenían Staphylococcus hominis multiresistente, meticilino resistente. Eso se hizo con una tarjeta Vitek y una Candida albicans. Okay. Aquí están las pruebas de susceptibilidad de esa cándida, era sensible básicamente a todo. Esta es la radiografía de ese día, ustedes ven elementos de monitoría, la imagen como tal no cambia mucho. Aquí está el catéter central, aquí todavía tiene tubo, persiste con respuesta inflamatoria, los urocultivos son positivos para levaduras, se hace cambio de antibióticos ajustando a las pseudomonas. Estas son imágenes de, ustedes ven aquí, esto es el límite entre el tórax y el abdomen, aquí se ve una parte del corazón y la parte inferior del tórax, ustedes ven el infiltrado alveolar en partes de las bases. Uno no sabe en ese momento si esto es de lo que venía o de lo que está ahora. Esto es el abdomen, ustedes ven aquí la fístula, entonces este abdomen está abierto, fistulizado. Lo que hacen usualmente es poner unos sistemas de vacío para facilitar el cierre. Se ha demostrado que esos sistemas de vacío facilitan el cierre. Y tiene unos hemocultivos que son negativos, un cultivo de punta de catéter con bacilos gram negativos, el cultivo que les contaba de la secreción orotraqueal ahora con pseudomonas aeruginosa multiresistente, ya se volvió rápidamente multiresistente. Un urocultivo apareció otra especie de cándida, en este caso Parapsilopsis, se le puso polimixina, se cambió a una quinocandina, y al día 24, es decir, 12 días después, todavía tiene o nuevamente aparece Candida albicans. Eso es lo que los gringos llaman una candidemia de rompimiento, breakthrough, que atraviesa, que rompe, que persiste, y es que a pesar de que está con un tratamiento antimicótico que uno espera que sea óptimo, persiste con candidemia. ¿A alguien se le ocurre algo de por qué esta paciente hace esta candidemia? Gracias. Porque probablemente tiene un inóculo persistente que no se ha podido drenar. ¿Qué más se les ocurre? Una posibilidad. Y la otra, que tenga endocarditis. Una buena posibilidad es endocarditis, inóculos persistentes. Así que nos dedicamos a buscar cándida. Aquí está la prueba de susceptibilidad. Esa era la otra opción. Y es que uno a estas alturas entonces va y busca a alguien en el laboratorio. A mí me gustaría tener en mi laboratorio a Claudia para poder ir y decirle, oye Claudia, ¿qué hacemos con esto? Salió cándida otra vez y es sensible. Entonces uno preguntaría, ¿será que sí es realmente sensible? Etcétera, etcétera. Pero al menos los datos muestran que es susceptible. Así que le hicimos una gamografía y lo que encontramos en la gamografía, que aquí por la luz no se ve tan claro, esto es el abdomen. Esto es normal, captación normal del medio de contraste, y este es el abdomen. Empezó a captar en algunos sitios y específicamente ustedes ven, este es el abdomen, perdón, este es el hígado, está a la vuelta, y ustedes ven como en varios sitios del abdomen tiene pequeñas áreas de captación y muy probablemente ese era el foco persistente. Así que
la seguimos tratando y finalmente pudimos sacar a esta paciente de la unidad de cuidado intensivo y después de varios meses de hospitalización pudimos sacarla del hospital. En ese caso, ella terminó con los diagnósticos de una neumonía hospitalaria asociada a su ventilación mecánica por una pseudomonas aeruginosa multiresistente y con una candidiasis diseminada. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de cándida. El tema principal es la carga de enfermedad, pero para llegar allá hablemos de cándida. Estas son imágenes de cándida. Yo sé que muchos piensan que son otras cosas. No. No. Son pseudohifas. Cándida son más de 150 especies. Esta era la lista tradicional. Ahora hay que adicionar a esta la Cándida auris. Las que más rápidamente producen pseudohifas, todas la hacen, pero las que más rápidamente lo hacen son Candida albicans y Candida dubliniensis, lo que hace que las confundan. De hecho, un estudio aquí en Cali encontró que 10% de las cándidas de los diabéticos eran dublinienses. Y Cándida es capaz de hacer colonización en individuos normales. Ustedes miren cómo, dependiendo de los sitios que uno esté mirando, puede encontrar tasas de colonización que van entre el 20 y el 65%, pero a través de todo el tracto gastrointestinal e incluso el tracto genital, en mujeres uno puede encontrar cándida. De hecho, 3 de cada 4 personas van a tener cándida en su tracto gastrointestinal o genital en las mujeres. O sea que en este salón, los de acá y los de atrás tienen cándida, los otros no. Cualquiera de nosotros puede tener cándida y es totalmente normal. Ahora, lo que estamos hablando es candidiasis invasiva, que es a lo que nos referimos específicamente con candidiasis invasiva. Es cualquiera de estas 3 formas. Cuando uno tiene cándida en los tejidos y en la sangre. Cuando uno tiene cándida en la sangre, eventualmente así no la tenga en el tejido, o cuando uno tiene cándida en el tejido. El problema es que por el problema diagnóstico, básicamente en hemocultivos, nos hemos limitado a la candidiasis invasiva cuando la vemos en sangre, sea que esté en los tejidos o sea que no esté en los tejidos, cuando la vemos en sangre, pero cualquier forma de candidiasis en tejidos también es candidiasis invasiva. Muy buena parte de la literatura está referida a esto y ocasionalmente cuando está en el peritoneo, como nuestra paciente, peritonitis por cándida, también hablan de candidiasis invasiva. Y la forma en la cual ocurre la candidiasis invasiva está mostrada en esta diapositiva. Ustedes ven, este es el epitelio de la mucosa gastrointestinal y aquí es donde vive la cándida. Esa cándida puede eventualmente llegar a pasar a estos vasos que están en íntima relación con este epitelio. Acuérdense que eso es parte de la función absortiva de la cándida, del epitelio gastrointestinal, y que la cándida aprovecha para llegar al tracto gastrointestinal. Esa es la vía. Y los factores de riesgo, como la colonización, como anotaban, el uso previo de antibióticos, la neutropenia, los inmunosupresores, la quimioterapia, etcétera, son factores que lo que hacen es contribuir a que haya cada vez más cándida eventualmente en el ambiente. Este es un estudio de factores de riesgo, un estudio de casos y controles en 7 unidades de cuidados intensivos en 3 hospitales que coordinó el doctor Guillermo Ortiz, donde nuestras colegas Joana Osorio, Sandra Valderrama participaron, en la cual encontraron que estar más de 25 días en la unidad de cuidado intensivo, y ustedes ven las OR, las razones de oportunidad, usar meropenem aumenta 3 veces más o menos el riesgo de tener candidemia, la cirugía abdominal otras 3 veces, la hemodiálisis otras 3 veces, son factores que contribuyen a tener cándida. Ahora, ¿qué tanto de esto vemos en los hospitales y específicamente en las unidades de cuidado intensivo? Esto es de un estudio que hicimos con Patricia Reyes y con Carlos Gómez, mirando esos factores de riesgo en pacientes aquí en hospitales colombianos. El 70%, más del 70% habían estado en algún momento en la UCI, de hecho la mitad estaban en ese momento en la UCI. Un porcentaje similar habían recibido antibióticos, la mitad habían recibido nutrición parenteral total, 40% tenían una cirugía abdominal, 30% recibían esteroides, 25% tenían un cáncer y ya otros factores de riesgo menos frecuentes. Entonces,
todos estos factores de riesgo ocurren en pacientes que están hospitalizados por otras razones. Como les decía, la colonización es un proceso normal, incluso se ha visto en pacientes con cáncer que dependiendo de dónde lo busque uno, 65% en la cavidad oral, 45% al otro lado del tracto gastrointestinal. Es decir, la colonización es muy frecuente en pacientes críticamente enfermos, en pacientes en este caso con cáncer, pero también en pacientes con otras razones. Este es un estudio fundamental para entender la candidemia y por qué ocurre. Este estudio lo hizo un investigador alemán de apellido Krause en 1969, hace 45 años, 50 años va a ser. ¿Qué hizo el doctor Krause? Cogió cultivos de cándida, los sirvió alrededor de unos 200 mililitros de cándida en cultivo y se lo tomó. ¿Qué le pasó al doctor Krause? Que a las 6 a 9 horas empezó a tener fiebre. Tomaron hemocultivos y efectivamente el doctor Krause estaba fungémico, candidémico en este caso. Y a las 12 a 24 horas se empezó a hacer funguria, es decir que los cultivos de orina eran negativos. Después de 24 era negativo tanto en sangre como en orina. ¿Qué muestra este estudio? Este estudio muestra dos cosas. Uno, que la cantidad de cándida es importante para pasar la barrera gastrointestinal. La cándida está en el lumen. Si la cantidad de cándida es muy importante, va a pasar, así seamos inmunocompetentes. Es decir, un inmunocompetente hace fungemia y hace funguria y después de un tiempo es capaz de aclarar, eliminar su candidemia, lo cual puede que no suceda en individuos inmunocomprometidos. Pero el problema es de cantidad, la cantidad de cándida a la que se expone. Lo segundo que mostraba es que el doctor Krause no tenía internos o residentes. Y tenía que ser alemán, eso sí. Entonces, ¿por qué cosas hacen que aumente la cándida, señora? Pero ¿tuvo que tomar tratamiento o él la resolvió? Nada, solito. O sea que el sistema inmunológico sí la controló. Salud. Claro. Entonces, ¿cómo hacen esos factores de riesgo para aumentar la concentración de cándida o para facilitar su paso desde el lumen o desde donde esté a la sangre? Miremos el ejemplo de la UCI como factor de riesgo. Cada vez tenemos más UCIs. ¿Qué hacen los antibióticos? Eliminan la competencia. O sea, ¿contra quién compite cándida en el tracto gastrointestinal? Contra las bacterias. Así que si yo barro las bacterias, cándida crece. Cándida heréndida, como dice el doctor. ¿Qué más hace que crezca cándida? La cirugía. ¿La cirugía per se? No, la cirugía per se no necesariamente. Pero ¿qué hacen los cirujanos con alguna frecuencia cuando operan, especialmente abdomen? Ponen nutrición parenteral total y ponen al paciente en ayunas. ¿Y eso qué hace? Eso se tira el epitelio gastrointestinal. Las mujeres lo saben muy bien, lo que no sirve, lo que no se usa, deja de funcionar. Y este es el ejemplo adecuado. Si uno no usa su tracto gastrointestinal, deja de funcionar. Si yo pongo un catéter central y le pongo nutrición parenteral a un paciente, dejo de usarlo y ese epitelio se empieza a desfacelar, se empieza a perder y su función se altera totalmente. Y obviamente si le pongo un catéter central, le pongo una estación, iba a decir de metro, pero nosotros no tenemos metro porque el alcalde no quiere. Entonces, de una estación de Transmilenio que va desde afuera a cualquier vaso en sangre, así que sirven de puertas de entrada. Miremos lo del uso de antibióticos. Este es un estudio hecho por Anita Montañez en 5 unidades de cuidado intensivo aquí en Bogotá hace unos años. Y recogimos 500 pacientes en 3 meses, seguimos 500 pacientes en 3 meses. Y encontramos, el objetivo era otro, pero encontramos que el 63% del tiempo de esos pacientes en unidades de cuidado intensivo tenían 1 o más antibióticos. Esos pacientes estaban teniendo una media de uso de
antibióticos de 5.4 días cuando la estancia media en UCI era 8 días. 63% del tiempo que un paciente en promedio está en la unidad de cuidado intensivo va a tener un antibiótico. Y ustedes ven aquí que de esos pacientes que recibieron antibióticos, el 60% recibió uno solito, pero el 32% recibió 2. Y ustedes ven ahí hasta que llegamos a 7. No todos al tiempo, secuencialmente. Nos gusta usar luego A, luego B, luego C, luego nos sirve y nos devolvemos a A, luego B y saltamos a D, etcétera, etcétera. Cosas que suceden a veces en las unidades de cuidado intensivo. El resultado es que la candidemia está aumentando. Estos son datos ya viejos que nosotros publicamos hace unos años, mostrando que esta es la proporción de los hemocultivos en la barra azul en pacientes en unidades de cuidado intensivo, en la barra roja en pacientes en pisos, la proporción de hemocultivos que eran positivos para una cándida. Y ustedes ven que eso oscila entre el 3 y el 7% en las unidades de cuidado intensivo, tendiendo a crecer, y entre un poquito menos del 2% y el 4% en las unidades, en los pisos de hospitalización. ¿Dónde estaban esos pacientes? Miren, en la UCI la mitad de los pacientes, 40% en pisos. Ese estudio incluía pacientes en recién nacidos, otro sitio donde nos gusta tener pacientes en riesgo. El doctor Camacho me corregirá, pero un neonato de 700 gramos, prematuro, con antibióticos es un agar enriquecido para el crecimiento de hongos. Suena cruel, ¿verdad? Pero es muy cercano a la realidad. Con la doctora Parra estuvimos mirando en algunas ocasiones neonatos y claro, es muy fácil. Si le dan antibióticos de amplio espectro, ahí pueden crecer. Y después miramos en varios hospitales, en varias unidades de cuidado intensivo, cuál era la frecuencia con que aparecían las candidemias. Aquí lo que estamos viendo es, cada uno de estos es un mes, arrancando en el 2005, y en rojo la frecuencia con que encontrábamos por pacientes Candida no albicans, en azul Candida albicans. Y ustedes ven como algunos meses predomina Candida albicans, como este. Otros meses predominan las cándidas no albicans. Y ustedes ven, esto muy probablemente son brotes. Estos son varias unidades de cuidado intensivo. Cuando uno analizaba los datos de hospital individualmente, encontraba que un hospital estaba llevando esto. O sea que probablemente esto era un brote que ocurrió durante 3 meses en un hospital. Y esta es la frecuencia por paciente, es decir que si uno mira el promedio de esto es 1,4. La incidencia, teniendo en cuenta el número de pacientes, al menos en las unidades de cuidado intensivo que nosotros estudiamos en Colombia, era 1,4. 1.4% de los pacientes que están en UCI van a desarrollar una candidemia durante su estancia en UCI, candidemia documentada microbiológicamente. Y este es nuestro lugar en el mundo. Hay un par de estudios de Taiwán, un estudio alemán, un estudio americano, varios estudios americanos, etcétera, que muestran esa incidencia en términos de unidades de cuidado intensivo. Y esta es otra forma de mirar la incidencia, que es por 1000 días de estancia en UCI. Entonces, por cada 1000 días que los pacientes están en UCI, ustedes ven, más o menos vemos 2 a 2,4 casos de candidemia. Este tipo esto se llama densidad de incidencia, lo usamos, por ejemplo, para ver infecciones asociadas a catéteres. Un hospital Picho tiene 15 bacteremias asociadas por 20 casos de bacteremia asociada a catéter por 1000 días de uso de catéter, o un hospital Juicioso tiene 1 a 3 casos por 1000 días de uso de catéter. Y ustedes saben, aquí les estoy contando que por cada 1000 días que pasan en la unidad de cuidado intensivo vamos a ver 2 a 3 casos de cándida en esos pacientes. Y lo mismo, Candida albicans. Aquí nosotros pescamos un periodo donde hubo una transición y cada vez vemos más Candida albicans. Y esta es la incidencia mundial. Ojalá esto fuera fútbol, pero no es fútbol, es candidemia. Incidencia por 1000 días en unidades de cuidado intensivo, y estamos por delante de Francia, wow, de Estados Unidos, de Suiza. Muy bien. A finales de la década pasada hicimos un estudio latinoamericano que fue patrocinado por Pfizer, en el cual recogimos información de 26 hospitales en América Latina.
Estos son los sitios donde tuvimos. En Colombia obtuvimos información de 4 hospitales, 3 en Bogotá, 1 en Cali, y obtuvimos 109 aislamientos en un segmento de un mes por cada paciente durante 2 años de estudio. Y pues edad media 36 años, la cándida le da a todos, chicos y grandes, 32% hombres, y estancia previa en UCI el 53%. Y estos eran los factores de riesgo identificados en ese estudio latinoamericano, al menos los datos colombianos, es 60% de los pacientes tenían nutrición parenteral, 30% cirugía abdominal, neutropenia, autoinmunidad, diabetes y otras patologías con frecuencias más bajas. Y esto es lo que encontramos en ese momento, y es como Candida parapsilopsis, al menos en esos hospitales, es la cándida más frecuente en esos hospitales. Y Candida albicans ya no es la número 1, lo siento. Candida tropicalis en tercer lugar, y Candida glabrata parece estar subiendo. Hay estudios de Medellín que sugieren más o menos lo mismo. Esta es la transición que estamos viendo. Ustedes ven aquí, este es un dato de la doctora Pinzón, mirando los datos de Grebo. La imagen no se ve muy bien, pero esperamos sacar esto más pronto en una imagen más bonita. Ustedes ven en amarillo no albicans, perdón, y en azul Candida no albicans. Si ustedes ven cómo esa transición ocurrió más o menos entre el 2008 y el 2011, y es como las Cándidas no albicans son más frecuentes en general en los datos que tenemos, al menos en el grupo Grebo. 39 hospitales, casi 3.000 aislamientos. Y lo nuevo es Candida auris apareció en Colombia. Aquí está la primera publicación colombiana. Ya afortunadamente hay varias publicaciones colombianas, pero esta fue la primera, donde un grupo de Valledupar, con colaboración de la doctora Parra, con colaboración de Carlos Álvarez y de otros, identificaron 17 pacientes con Candida auris. Esto era lo que decía el sistema de identificación en esos hospitales, en Valledupar. Algunos usaban Vitek, otros usaban Microscan, y todos decían que era una cosa que no era. Todas eran Candida auris. El primer brote americano apareció en Maracaibo. Aquí hay 300 kilómetros y yo no sé cuánto de distancia política. 320 kilómetros vía Maicao. Entonces el primer brote ocurrió entre el 2011 y el 2012, el segundo brote se reportó en Valledupar, pero hoy en día sabemos que está en toda la costa colombiana. Hay brotes que siguen desafortunadamente a pesar de las intervenciones del Instituto Nacional de Salud. Y ahora volvamos al punto de la pregunta inicial, y es lo que yo quería contarles es, esto sirve para entender la carga de las enfermedades. ¿Qué es un estudio? ¿Qué es la carga de una enfermedad? Son estudios que se usan para estimar el verdadero impacto de un síndrome o de una enfermedad. En este caso es, nosotros para qué queremos saber o qué nos sirve entender la cándida, eso, ¿qué nos mejora? Entonces son importantes porque permiten identificar el tamaño del problema. El tamaño siempre es una prioridad. Permiten establecer prioridades de investigación, si la marcha triunfa y nos dan plata para investigar. Permiten establecer prioridades de diagnóstico o de tratamiento, nos permiten saber qué es lo importante. Los estudios de carga de enfermedad son tan importantes que hoy en día existe este instituto que se llama que tiene una iniciativa que se llama la carga global de la enfermedad. Es un instituto de la Universidad de Washington en Seattle, financiado por la fundación de Bill Gates, de Bill y Melinda Gates, cuyo objetivo es es un recurso crítico para hacer política de enfermedad. Y esta es la justificación. Esto parece la carreta de base de una política o de una institución. Todos merecen vivir una vida larga y llena de salud. Para alcanzar ese objetivo necesitamos una imagen completa de lo que incapacita y mata a lo largo de países, tiempo, edades y sexo. Esta foto es lo que significa la carga de enfermedad. Esta iniciativa de la carga global de la enfermedad provee una herramienta para cuantificar la pérdida de salud de cientos de enfermedades, lesiones y factores de riesgo que los sistemas de salud tratan de mejorar. Esta es una de las publicaciones que explica eso y los invito a mirar. El investigador principal es el Dr. Murray, del Instituto de Métrica en Salud y Evaluación.
en Washington, en la Universidad de Washington, en Seattle. Esto está publicado en el New England Journal hace unos años. Y han sacado muchos artículos sobre la carga de enfermedad en tuberculosis, enfermedades respiratorias, pero no tienen nada en hongos. En hongos está trabajando LIFE. LIFE es esta fundación para la educación en los hongos. Es una fundación sin ánimo de lucro que empezó a generar una estrategia para entender la carga de la enfermedad. Entonces, como les decía, la pregunta de fondo es ¿cuál es la frecuencia, cuál es la importancia de las candidiasis invasivas en Colombia? Con esos datos que yo les contaba, la metodología fue establecida por el grupo LIFE, por el doctor David Denning, que es un investigador de Manchester. Está basada en datos poblacionales. Lo que nosotros hacemos es calcular la incidencia de las poblaciones o de las enfermedades basados en los datos locales. Estos son los datos para entender cuál es el escenario. Esto es, si alguno de ustedes no lo ha visto antes, esta es Colombia. Un área de 1.140.000 metros cuadrados, Producto Interno Bruto de $14.500 per cápita. Hay que recordar que el ministro de Hacienda dice que nosotros ganamos mucho. Y una población estimada en base al censo del 2005 de 49 millones de personas. Y aquí lo que puse para poner el contexto global de Colombia es, este es un índice de corrupción global. Aquí en amarillito está entre más puntos, menos corrupto. Entonces aquí en amarillito está el país menos corrupto, que es Nueva Zelanda, tiene 90 puntos. El promedio mundial, que es de 43 puntos, y nosotros estamos aquí en 37, y eso fue antes de que tuviéramos este ministro de Hacienda. Bueno, ya había sido ministro de Hacienda. Bueno, probablemente es por el ministro de Hacienda. Esta es la densidad poblacional. Ustedes ven aquí las cordilleras y los sitios de mayor población, obviamente son las ciudades grandes del país, y estos son los grupos y poblaciones en riesgo. Esta publicación se hizo tomando en cuenta todas las enfermedades micóticas, así que esta era la población estimada. Estos son datos todos de DANE del censo del 2005, 49 millones de personas, el estimado para el año 2017, 33 millones de adultos, 33 millones, casi 34 millones, de los cuales la mitad son mujeres, 17 millones de mujeres, de las cuales hay 11.800.000 entre los 18 y los 50 años. Muchachos, no se preocupen, lo que aquí hay es mujeres. Personas con VIH, esta información, por ejemplo, viene de la cuenta de alto costo, que ha proveído cada vez mayor información sobre los datos de VIH. Sabemos que hay cerca de 73.000 pacientes con VIH en Colombia, de los cuales 65.000 reciben tratamiento. En el 2016 hubo 10.000 casos nuevos de tuberculosis. Basado en algunos estudios clínicos, se estima que en Colombia hay cerca de 2 millones de personas adultas con asma. Es un número enorme, gigantesco, que están en riesgo, en este caso, de aspergilosis. Y hay cerca de 1 millón de personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que están en riesgo de aspergilosis y otras cosas. Hay cerca de 4.000 pacientes con cáncer pulmonar, 1.000 pacientes con leucemia y algo así como un poco más de 1.000 pacientes con trasplantes cada año. Curiosamente, uno de los datos más difíciles de obtener fue el número de camas de cuidado intensivo. ¿Cuántas camas de cuidado intensivo? Ese dato no hay una información publicada, ni científica ni administrativa muy clara, pero este es nuestro mejor cálculo. Para el año 2013 calculamos que había cerca de 2.300 camas de cuidado intensivo en Colombia. Así que si tenemos números de cuidado intensivo, camas de cuidado intensivo, tenemos datos de incidencia, podemos calcular el número de candidiasis. Basado en estudios colombianos de cuál era la frecuencia. Estos son los datos, como ustedes ven, calculamos para muchas otras enfermedades micóticas. Creemos que en Colombia puede haber algo así como unas 760.000 personas con enfermedades micóticas. Un jurgo, ¿no? De las cuales, para la candidemia, calculamos algo así como 6.300, y eso nos da una tasa por 100.000 habitantes de 12.8 casos por 100.000 habitantes. Calculamos que la mayor parte de esos casos vienen de pacientes con cáncer e inmunosuprimidos y otra buena parte de pacientes en cuidado crítico, y calculamos en base a algunos estudios que puede haber cerca de 1.000 casos de peritonitis por cándida en nuestro paciente, como el caso con el cual arrancamos para ver pacientes con candidemia y peritonitis. Pero bueno,
Esto es. O sea que por cada 100.000 habitantes es posible que haya algo así como 12.8 casos de candidiasis. Para comparar, hay 27 casos por 100.000 habitantes de tuberculosis. Esa es la estadística nacional. O sea que tenemos en candidemia la mitad de pacientes que en tuberculosis. Y todo el mundo dice, ¿tuberculosis es un problema de salud pública? Sí es un problema de salud pública. Gracias a eso, el doctor Pérez trabaja en tuberculosis y nos ayuda a resolver ese problema de salud pública. Pero también es un problema importante las candidemias, solo que nunca los habíamos contado, al menos de esta forma. Y este sería el mapa mundial de la candidemia. Entre más oscuro, más rojo, mayor la incidencia, esto es mayor a 10 casos por 100.000, en naranja de 5 a 10 casos por 100.000 y menor a 5 los países donde a uno le gustaría vivir, que no hay mucha candidemia. Como ustedes ven, son Canadá y algunos países, Francia, Alemania, Portugal, Austria. Una buena parte de los datos conocidos en el mundo sugieren que puede haber entre 5 y 10 casos, México, Perú, Ecuador, Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Y Colombia está en un honroso grupo adelante en candidemia, más de 10 casos. De hecho, el país que probablemente tiene la mayor incidencia es Pakistán, al menos con los datos publicados, pero también hay algunos datos de Vietnam, Malasia, Brasil tiene una incidencia relativamente alta, Italia, bueno, a mí me gustaría irme a vivir a Italia independientemente de la candidemia. Este sería el mapa mundial. Y como les decía, este sería el número de casos que habría en Colombia, un poco más de 6.000 casos, unos casi 6.200 casos en total, de los cuales 4.000 serían, un poco más de 4.000, casi 4.500 serían inmunocomprometidos, casi 2.000 serían en cuidado intensivo. Ahora, ¿cuál es el rango de mortalidad que hay en Colombia para esas candidemias? Y ya voy a contar desde dónde salen esos datos. Bueno, mentiras, esto sale de la literatura. Los datos muestran que la candidemia en individuos inmunocomprometidos tiene una mortalidad que tiene este rango de 55 a 65%. O sea que probablemente en Colombia hay algo así como 2.500 muertos por candidemia entre los pacientes inmunocomprometidos. Hartos, ¿no? Y en los pacientes de cuidado intensivo, de los cuales probablemente hay cerca de 2.000 casos, el rango de letalidad está entre el 38 y el 40%, hay algo así como casi 800 casos de candidemia que mueren en Colombia cada año. Cada año. Ok. Esto es para entender que para llegar y para prevenir esos muertos, es decir, el siguiente paso, ¿cuál sería? Prevenir los muertos por candidemia en Colombia. ¿Cómo hacemos para prevenir los muertos de candidemia en Colombia? Necesitamos ideas. El que diga que meter al ministro de Hacienda en una UCI, eso no es ético ni es correcto, eso no es la forma de prevenir los casos de candidemia en Colombia. Esto es lo que pasa en las UCI. Esta es una de las formas de diagnosticar o identificar esos pacientes, que es el índice de colonización, es tomar cultivos de distintos sitios para ver. Este es el estudio original de Pitet de hace 25 años, que mostraba que eso tenía una buena sensibilidad, una pobre especificidad. Estudios posteriores mostraron que eso no es tan cierto. Y ustedes ven aquí cómo la colonización se ocurre en la medida en que pasen los días de, estos eran unidades de cuidado intensivo quirúrgico. Después lanzaron este, que lo conocen algunos de ustedes, lo habrán oído como el índice de León, o puntaje de Cándida, un estudio multicéntrico en España que identificó que si uno identificaba colonización, cirugía, nutrición parenteral total, a cada una de estas cosas le da un punto, o el paciente estaba séptico, le da 2 puntos, y eso sumaba más de 3 puntos, el paciente tenía mayor riesgo de tener candidemia. Esa es otra forma de aproximarse a eso. Esta es otra forma que lo llaman la regla este es el Mycosis Study Group de los Estados Unidos.
esta regla muchos la conocen por el primer autor, que es Ostrowski Zeigner, un mexicano que vive en Texas, que fue el autor principal de esta guía, en la cual a partir de 600 pacientes derivaron esta regla. Y es, si un paciente tiene al menos 4 días de unidad de cuidado intensivo y ventilación mecánica y un catéter central y antibióticos de amplio espectro por 1 a 3 días al menos, y al menos cualquiera de estos otros factores de riesgo, nutrición parenteral, diálisis, cirugía mayor 7 días antes, pancreatitis 7 días antes, esteroides o otros inmunosupresores, ese paciente tiene un riesgo incrementado. Y estos son los índices que usamos hoy en día en las unidades de cuidado intensivo. Y lo otro que usamos son los hemocultivos. ¿Cuál es el problema de los hemocultivos? Que la sensibilidad es más o menos 50%. O sea, de cada 2 pacientes con candidemia, yo pesco 1. La especificidad, por supuesto, es muy buena. Esos datos de sensibilidad están basados en estudios de autopsia. Y esos mismos estudios de autopsia sugieren que en los pacientes con cáncer esa sensibilidad puede ser incluso inferior. O sea que el problema real es que yo tengo limitación a la hora de detectar y hacer un diagnóstico preciso. Esto es lo que usamos, no tienen alta sensibilidad, tienen lo que la mayoría de los que hablan de estos índices dicen, no, pero es que tienen muy alto valor predictivo negativo, es decir, si la prueba sale negativo, si el índice sale negativo, pues la probabilidad de tener cándida es muy baja, lo cual es cierto, y la razón es que mi probabilidad pretest es muy baja. Yo les conté que el 1,5% de los pacientes en UCI van a tener una candidemia. O sea que si mi paciente hace como fiebre o solo por el hecho de estar en la UCI, mi probabilidad a priori es 1,5%. Y eso es de donde arranco al hacer los índices con baja sensibilidad y con baja especificidad. Significa que si el índice sale negativo, pues yo arranqué de 1,5% y sale negativo, pues lo bajo a la mitad de eso, es decir, a menos del 1%. Ok. Pero si sale positivo, el índice coloca a mi paciente en un riesgo de 10 a 30%. Eso es lo que hacemos hoy en día, con eso es con lo que iniciamos antimicóticos, si se inician los antimicóticos. Así que, ¿qué requerimos? Pruebas diagnósticos que sean rápidas, que sean altamente sensibles y altamente específicas, que no tenemos, de las cuales no disponemos, quizás la PCR. Por tiempo no voy a hablar de la tecnología que hay, pero se ha tratado de hacer otra cosa que es poner los que llaman los biomarcadores, que son biomarcadores, marcadores subrogados o intermediarios de la presencia de un hongo, como por ejemplo el beta-glucano. Y este ejemplo sirve desafortunadamente para probar mi punto. Este es un estudio hecho por Marcio Nucci, Arnaldo Colombo y otra serie de investigadores del Brasil. Lo que ellos hicieron fue coger pacientes en UCI, utilizar una modificación de los criterios de entrada de Ostrowski-Zeigner, es decir, antibiótico más catéter, más los factores de riesgo, más fiebre, hipotensión, PCR elevada, leucocitosis. Criterios usuales modificados. O sea que ¿cuál era la probabilidad de estos pacientes de tener candidemia? Yo les dije, va entre el 10 y el 30%. Ok. Entonces tamizaron 2.000 pacientes, les aplicaron sus criterios de entrada, encontraron 85 que cumplían esos criterios de entrada. Y dejaron por fuera 2.000, a todos los siguieron. De esos 2.000 que no cumplían estos criterios de entrada, 10 hicieron candidemia. El 0.5%. ¿Se acuerdan? Que si sale negativo, pues es por debajo del 1%, ahí está. 0.5%. 0,5% de pacientes que no tienen un factor de riesgo claro, pero que ahí están con candidemia. Son muy difíciles de pescar. ¿Cómo hacemos? Y aquí están los 85 pacientes de alto riesgo. ¿Qué les hicieron a esos 85 pacientes? Les hicieron beta-glucano y hemocultivos. Y la regla de decisión decía, si todo es negativo, tanto el beta-glucano como el hemocultivo son negativos, eso sucedió en 21 casos, le quitaban todos los antimicóticos y los seguían. De esos, ¿cuántos hicieron candidemia que apareciera? Ninguno, o sea que eso parece funcional.
Y si el beta de glucano, uno de los dos era positivo o los hemocultivos eran positivos, pues les dejaban el antimicótico. Y aquí están, 57 pacientes de esos 85 tenían beta de glucano positivo, dejaron el antimicótico, y 7 tenían un hemocultivo positivo. Ustedes ven que estos 7 de los 85 eran los que el screening identificó con esa estrategia, identificó correctamente. O sea que el riesgo de tener candidemia microbiológicamente documentada era 8% en este grupo de, digamos, relativo alto riesgo. Quiere decir que muchos recibieron antimicótico, pero el beneficio evidente microbiológico era para este 8% de pacientes. Ahora, este 8% comparado con el 0,5% de los que no tenían significa que el riesgo relativo aumentó 16 veces. Es 16 veces más probable encontrar una candidemia si yo hago esto y dejo por fuera estos. No está malo, pero es que les conté que de entrada la probabilidad era muy baja. ¿Cuál es el lío? El lío es que no importa en qué grupo cayeron los pacientes, aquí están los que tenían candidemia, aquí están los que tenían el beta de glucano y aquí están los que eran negativos para beta de glucano y para hemocultivos. En los tres grupos las mortalidades son similares. No hay diferencias en la mortalidad. ¿Por qué pasará eso? ¿Será porque no somos capaces de identificar realmente los que tienen hemocultivos positivos? O sea, pero el punto importante es que los biomarcadores no parecen ser la solución. O sea que hasta ahí lo que necesitamos es mejores pruebas diagnósticas. Algo en lo que la doctora Parra ha venido trabajando desde hace tiempo. Y lo que necesitamos es tratamiento para los pacientes. No les voy a mostrar todos los estudios que hay de tratamiento de candidemia, les voy a mostrar este metaanálisis cuantitativo, ¿no?, de estudios aleatorizados, que tiene un problema gigantesco y es que no compara grupos de pacientes que han recibido los mismos medicamentos. Me voy a explicar, es decir, hay pacientes que reciben caspo y anfotericina, anidulafungina y fluconazol, anfotericina y fluconazol, pero no existe, por ejemplo, ningún estudio que haya comparado anidulafungina contra caspofungina, micafungina contra caspofungina. Hay un solo estudio. Y así, teniendo en cuenta eso, el rendimiento de las equinocandinas parece ser mejor. La mortalidad de los pacientes que reciben equinocandinas será 26%. La mortalidad de los que recibieron azoles era 36% y la de los que recibieron era 35%. Si miramos estudios en cáncer, esta es una revisión sistemática en cáncer, las equinocandinas tienen una mortalidad del 43%, los azoles del 43% y los polienos del 48%. Estas diferencias no son estadísticamente significativas. Por otro lado, y esto es datos del estudio colombiano, pero hay datos en la literatura que muestran que esto parece suceder en el mundo en total. De los 109 pacientes que seguimos en Colombia, 27 recibieron su tratamiento antes de 2 días. De esos 27, 6 fallecieron, es decir, el 22%. Del 24% de los pacientes recibió antes de 2 días. De los otros pacientes, 61 pacientes recibieron su tratamiento después de 2 días, pero recibieron tratamiento. Es decir, la mitad de los pacientes, un poco más de los pacientes recibieron un tratamiento tardío y la mortalidad fue 37%. Y 21 pacientes, el 20% de todo el grupo, no recibió un tratamiento, nunca recibió un antimicótico. ¿Por qué? No lo sabemos, no lo preguntamos. Algunos quizás porque el paciente alcanzó a morir antes de que el médico supiera que tenía una candidemia, pero sabemos que eso no fue el caso siempre. El hecho es que de esos 21 pacientes sin tratamiento, 11 fallecieron. Mortalidad, 52%.
Estas diferencias solitas entre ellas son estadísticamente diferentes, pero pues obviamente hay que mirar los factores de riesgo. ¿A qué grupo les gustaría entrar ustedes en el caso eventual de que tuvieran la mala fortuna de tener una candidemia? Pues en el que recibieron el tratamiento antes de 2 días, ¿no? El mensaje aquí es muy sencillo. Para evitar la muerte de un paciente por cándida hay que, 1, pensar en cándida. 2, diagnosticarla. Y 3, ponerle tratamiento. La medicina es muy fácil. Pero eso es lo que necesitamos hacer. Así que, en resumen, sabemos que Colombia sí tiene una alta carga de morbilidad y mortalidad por candidemia. Estos valores, ustedes ven, se parecen a los valores del mundo que yo había mostrado antes, los intervalos de confianza. De hecho, en nuestro grupo de pacientes con cáncer, la mortalidad fue 65%, dentro del rango superior de mortalidad de los pacientes con cáncer. Y en el estudio y en los análisis de los factores de riesgo de mortalidad, efectivamente encontramos que el cáncer es un factor de riesgo para morir por candidemia en Colombia. Entonces tenemos una carga de enfermedad importante con una alta mortalidad, pero adicionalmente tenemos problemas de diagnóstico y esos problemas de diagnóstico no están limitados únicamente a que tenemos problemas de tecnología, tenemos problemas de conocimiento. Desafortunadamente en muchos laboratorios la microbiología la hacen personas que desafortunadamente no les gusta la microbiología. Los que están acá si son del laboratorio, son los que les gusta la microbiología, pero en muchas partes del país eso no es lo que sucede. Así que lo mismo que estamos diciendo, para pensar en cándida, para diagnosticar cándida debemos pensar en cándida, incluyendo en el laboratorio. Entonces, a eso aunado a que las pruebas diagnósticas no son muy buenas, bueno, y tenemos problemas de tratamiento, porque les acabo de contar que el 20% de los pacientes, un estudio previo que habíamos hecho mostraba 18%, o sea que eso no ha cambiado. 18 a 20% de los pacientes nunca reciben un tratamiento, a pesar de que se hizo un hemocultivo, a pesar de que hubo un diagnóstico microbiológico, así que tenemos problemas de tratamiento. Ahora, ¿cuáles son las soluciones? Porque yo les dije que el problema es que la gente se muere por cándida y la pregunta es ¿cómo prevenimos que la gente se muera por cándida? Entonces, primera parte, prevención. Y uno no puede esperar ir a una charla de infectología en el mundo moderno sin que le hablen de higiene de manos y de clorexidina. ¿Por qué? Porque este es un estudio, se me olvidó poner la diapositiva de New England Journal, pero ustedes encuentran aquí al primer autor, el doctor Climo, en el cual este estudio multicéntrico hizo baños con clorexidina diario a sus pacientes. El objetivo era disminuir la tasa de infecciones asociadas a dispositivos nosocomiales en la unidad de cuidado intensivo. Y el estudio, casi sin quererlo, mostró que esto también servía para la cándida. ¿Qué otras soluciones? Necesitamos pruebas de diagnóstico. Necesitamos pruebas de diagnóstico de alta sensibilidad y alta especificidad. Pero para eso primero tenemos que pensar en cándida. Y obviamente si pensamos en cándida, incluso si no tenemos el diagnóstico, podemos tratar la cándida. Entonces, en conclusión, el mensaje que yo espero que se lleven es que la carga de enfermedad de las micosis, pero específicamente de la candidemia en Colombia es importante, con alta mortalidad en ciertos grupos de riesgo. Charlas como esta lo que buscan es mejorar la concientización de esos problemas que están invisibles, para que seamos capaces de reconocer los factores de riesgo del paciente individual o de los grupos de pacientes en nuestros hospitales, la clínica, etcétera. Que busquemos en el mediano plazo cómo importar, desafortunadamente por el tiempo no les puedo mostrar las técnicas que hay hoy en día para probablemente mejorar. Y necesitamos que los tratamientos
que son efectivos sean más baratos, para que sean más asequibles. Los costos generan brechas de inequidad en un país que es inequitativo. Muchos pacientes en el régimen subsidiado probablemente no van a recibir equinocandinas, que aparentemente es el mejor tratamiento. Incluso en EPS a veces puede haber limitaciones para recibir las equinocandinas. Así que lo que necesitamos es que esos tratamientos que parecen ser más efectivos sean asequibles. Pero para podérselos brindar a los pacientes tenemos que pensar en cándida. Y de nuevo, ese es el mensaje. Muchas gracias a muchísima gente que ha trabajado con muchos de estos proyectos y que han permitido desde GREO y desde los proyectos que hemos hecho que estos datos permitan entender cuál es la situación colombiana. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta noche.